Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de las tradiciones. Sí, podríamos decirlo así. Tradiciones que se han heredado de generación en generación. Pero realmente lo que estamos haciendo es alejarnos de las religiones. Las religiones son organizaciones institucionales que están más preocupadas por satisfacer sus políticas internas que por realmente apegarse al mensaje bíblico. Por supuesto que hay muchos otros grupos que están tratando de hacer lo mismo. Hoy realmente nosotros simplemente somos parte de esa voz comunitaria que se levanta para pedirle a las personas que regresen a la Escritura, que no se dejen engañar, que echen mano de su intelecto, que piensen y que razonen, para que realmente no les vendan fábulas o cuentos alejados completamente de lo que Jesús, de lo que Dios, que es su Padre, y de lo que los escritores originales de la Biblia pretendían obtener en el momento que Dios nos presenta este mensaje. Hoy, nosotros, no siendo los únicos, nos estamos uniendo a ese grupo de voces para que el espíritu de Elías empiece a moverse en estos últimos tiempos. ¿Y cuál era el espíritu de Elías? Pues aquel que decía: regresa a la Escritura, ya basta, ya es tiempo de que te decidas. Si el Eterno es tu Dios, pues entonces sigue al Eterno. Y si los Baales, es decir, los señores, son tu Dios, pues entonces sigue a los Baales. A final de cuentas, en estos tiempos nosotros estamos en esa disyuntiva. Y aunque tú no lo creas, aunque tú te sientas muy seguro en esa organización a la cual perteneces, quizá valdría la pena que te hagas la pregunta de el por qué estás ahí. ¿Realmente estás ahí porque te satisface el mensaje bíblico que se está compartiendo, el mensaje escritural? ¿O estás ahí simplemente por una costumbre o por una tradición o porque sientes temor de alejarte de ese grupo de personas que históricamente te han acompañado en ese viaje, pero que han quedado atrapadas, encarceladas en simplemente un montón de dogmas y doctrinas que están completamente alejados de lo que la Biblia quiere enseñar? Reflexiona, piensa, medita. Realmente consideramos que es importante que en estos últimos tiempos se tome la decisión de ¿a qué voy a seguir? ¿Voy a seguir al Eterno o voy a seguir a los Baales? No importa de qué religión estemos hablando. Si tú estás dentro de una religión que siempre te van a decir, y eso no lo dudes, siempre te van a decir que no formas parte de ninguna religión, que tú tienes una relación con Dios, pero para que eso sea cierto, realmente tú tienes que tener bases bien sólidas. Bien sólidas. Jesús dijo que aquel que no seguía su palabra era como si estuviera construyendo su casa sobre la arena. Esto quiere decir que en cualquier eventualidad iba a quedar derrumbada. Pero aquel que se apegaba a las enseñanzas del Maestro, aquel que se apegaba a las enseñanzas de Jesús, era como si estuviera construyendo su casa sobre la roca firme y que ningún viento, ninguna tormenta, nada en absoluto iba a derribar tu casa. Así pues, nosotros te invitamos a que empieces a construir tu casa sobre la roca. Y bueno, yo sé que hay muchos que dicen que están siguiendo las enseñanzas de Jesús, pero una prueba de que eso no es cierto es que a ti te han dicho que los mandamientos de Dios ya no hay que obedecerlos. A ti te han engañado diciendo que la palabra de Dios ya fue anulada. A ti te dijeron que la palabra de Dios es una maldición y que por ende fue clavada en la cruz. Pero no hay peor blasfemia que esa. Piensa un poquito tan solo con eso. ¿Acaso los mandamientos de Dios realmente son una maldición? ¿Que no son una bendición para nosotros? ¿O a qué se refería David cuando decía que la palabra de Dios era como miel para él? Que era dulce como la miel. ¿A qué se refería David cuando decía, así como el ciervo brama por agua en el desierto, así mi alma te anhela? ¿A qué se refería David? Yo te invito a que reflexiones, que realmente pienses y toma tus decisiones en función de lo que tú vayas leyendo y aprendiendo de tu lectura personal de la Biblia. No nos creas todo lo que nosotros te decimos. Nosotros te invitamos siempre a reflexionar, a pensar. Nosotros no te prohibimos pensar de manera diferente a la nuestra. Lo único que queremos hacer es invitarte a pensar, a razonar y a meditar alrededor de la palabra.
Bueno, si ya entendimos esto, pues entonces, y sigues aquí, porque muchas personas al escuchar esto agarran y le cambian de canal o empiezan a buscar por ahí, mejor se van a ver una película de Netflix o quizás van a buscar uno de esos sermones que les ayudan a mitigar sus culpas y sobre todo les ayudan a sentirse superiores a los demás. Nosotros no somos superiores a los demás, nosotros somos iguales a los demás. La única diferencia es que Dios nos ha corrido el velo un poquito, ni siquiera nos lo ha corrido por completo. No podemos ver en su totalidad la verdad que Él quiere que veamos. Pablo dijo en alguna ocasión que es como si estuviéramos viendo a través de un espejo retrovisor. Es imposible que veamos a plenitud el mensaje completo de Dios. Pero lo que sí podemos asegurarte es que Dios nos ha corrido la cortina, aunque sea parcialmente, para tener una idea un poco más clara de que al menos podemos descalificar los mensajes que actualmente se enseñan a través de las diferentes religiones. Insisto, si estás aquí, si aún estás aquí, pues vamos a seguir y yo te invito a que te quedes por un buen rato. Mira, te cuento que la semana pasada nosotros tuvimos un estudio relacionado con la última de las fiestas de Dios, la última de las fiestas anuales de Dios. Hay otras fiestas que ya no son fiestas que están indicadas en la Biblia, pero de las indicadas en la Biblia, de las que la Biblia llama santas convocaciones, pues la semana pasada hablamos de ella, que es la fiesta de los tabernáculos. En hebreo se conoce como la fiesta de Sukkot. También le podemos llamar la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Realmente hay muchas maneras de referirse a esta fiesta, pero la idea principal, si tú quieres obtenerla, te invito a que escuches el audio de la semana pasada, que lleva como título precisamente eso, la fiesta de los tabernáculos, entre paréntesis, Sukkot. Este día sábado, todavía tenemos luz del día, por lo tanto este día es el día número 6 de la fiesta de Sukkot. Eso quiere decir que el día de hoy por la noche entra el día 7 de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que esta es una fiesta que tiene una duración de 7 días más 1. Es decir, Dios nos ha ordenado estar felices, estar contentos durante esta festividad. Es el día de la alegría. Por eso al 8º día se le conoce como Simchat Torah, que es también una manera de decir la alegría de la Torah, la alegría de la enseñanza que Dios nos ha dado. En ese día, en el judaísmo, se celebra que Dios nos dio sus mandamientos. A diferencia de muchas otras religiones, en el judaísmo se festeja el hecho de que Dios nos haya dado sus mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí y que después vinieron a ser confirmados por su Hijo Jesucristo, que si tú quieres conocer su nombre hebreo, se llama Yeshua. Yeshua el Cristo es Yeshua HaMashiach. Así es que si tú has tenido oportunidad de escuchar ese audio y si de alguna manera te has querido hacer partícipe de esta celebración, pues te felicito porque realmente esa es la mejor manera de identificarte como hijo de Dios. Cualquier otra manera que a ti te hayan dicho para engañarte acerca de una identidad que aún no te pertenece, diciéndote que eres hijo de Dios sin ni siquiera conocer las fiestas de Dios, que son la señal de que realmente estamos bajo su cobertura, pues entonces yo creo que tendrías que hacer algo para realmente ser partícipe de esto. Dios nos envió una invitación a través de su escritura y nos la envió desde hace miles de años para ser partícipe de una fiesta de alegría. Así es que estando hoy en el día 6, al entrar en la noche de este día sábado, estaremos celebrando el día de Hoshana Rabbah, que es la manera hebrea en la que se designa al 7º día de Sukkot, Hoshana Rabbah. Así es que estamos a punto de entrar a Hoshana Rabbah. De cualquier manera, el mandamiento principal durante esta celebración es habitar en tabernáculos. Si tú no has tenido oportunidad de habitar en tabernáculos, pues yo te invito a que lo vayas planeando quizá para el próximo año. Ponlo en tu corazón y créeme que Dios es lo suficientemente poderoso para
que si se da cuenta que tu corazón está verdaderamente en la misma sintonía que el de Él, pues entonces seguramente va a facilitar las cosas para que tú puedas estar el próximo año habitando en una cabaña por 7 días. Pero además de habitar en una cabaña por 7 días, que insisto, si tú quieres conocer realmente qué implica estar viviendo en una cabaña durante 7 días, el mensaje que Dios quiere enviarnos, pues escucha el mensaje de Sukkot que dimos la semana pasada. Pero bueno, además de eso, Dios nos pide estar alegres. Este es el momento en donde nosotros tenemos que mostrar alegría. Durante 7 días tenemos que estar gozosos, entusiastas, contentos. Eso suena muy bonito. Imagínate, eso implicaría que nosotros no tuviéramos al menos que ser conscientes del dolor, el malestar o la angustia que habitualmente son el resultado de las cosas que vivimos, de las circunstancias en las cuales estamos sumergidos, de las responsabilidades que nos absorben. Entonces, mantener 7 días de alegría, aunque suene hermoso, parece no ser tan sencillo, parece no ser tan fácil como suena. Definitivamente Sukkot debe de ser la época en la que nosotros debemos de alegrarnos más que en cualquier otro momento del año. Es una oportunidad para aprender a ser alegres. Precisamente por eso, al 8º día, después del 7º día, al 8º día, se le conoce como Simjá, es decir, alegría, pero es Simjat Torah, la alegría de la Torah. La alegría que genera el hecho de que nosotros contamos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio sus mandamientos, su enseñanza. A veces cuando la gente utiliza la palabra Torah, se espanta porque creen que le estamos hablando de una religión diferente, pero la Torah únicamente son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. El término Torah en algunas ocasiones se ha traducido como ley, y esto implica como que la persona se imagina que es una imposición, como que es algo a lo cual se tiene que ajustar, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y como que no hay mucho sentido, en fin. Pero realmente cuando nosotros analizamos el significado de la palabra Torah, de entrada significa enseñanza, ¿sí? Instrucción, enseñanza. Pero otra palabra muy asociada a la Torá es la palabra luz. En hebreo la palabra luz es la palabra or. Así es que luz y enseñanza son significados que seguramente a ti te van a decir mucho si es que tú crees en la instrucción escritural, en la instrucción que llega a través de los escritos que nos fueron dados por Dios. Así que si nosotros contamos con esos mandamientos, nosotros tenemos que estar alegres y bajo ninguna circunstancia podemos llamarlos una maldición. Tú te puedes ir a las cartas de Pablo, pero también vete a las cartas de Pedro. Segunda de Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender y que muchos las han estado torciendo para su propia perdición. Y generalmente los que las han torcido son esas personas indoctas, ignorantes en lo que son los mandamientos de Dios. Así es que bueno, vamos a regresar al planteamiento. Tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos. Ya nos dimos cuenta que pues, aunque suena sencillo, no es del todo fácil. Tenemos que mantener un estado de ánimo entusiasta durante 7 días, alejados de todas las circunstancias o todo aquello que nos pueda generar otro sentimiento. Entonces, si nosotros contamos con los mandamientos de Dios y hemos entendido que esos mandamientos siguen vigentes y que además de todo estamos nosotros bajo un pacto con el Eterno, vaya, qué mayor motivo quieres tú para realmente manifestar que estás alegre, que estás contento. Yo te invito a que dejes tus afanes, a que no permitas que la incertidumbre, las preocupaciones, la ansiedad y la angustia por tu futuro te frustren y eviten que tú experimentes la alegría de estos 7 más 1 días. ¿Sí? Bueno, el día de hoy tenemos un estudio un poco corto. Y antes de comenzar, como siempre, yo te voy a pedir de favor que me acompañes a orar. Acompáñame a orar. Yo necesito contar con el aval de Dios para que esto se lleve a cabo de la manera
más adecuada posible. Bueno, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Estamos en medio de la celebración de los tabernáculos, Señor, y hemos hecho el esfuerzo por mantenernos contentos, alegres, entusiastas, gozosos durante estos 7 días. En esta ocasión, Señor, vamos a hacer una pausa con el objetivo de darle el tiempo suficiente para leer otro capítulo más acerca de tu Torah, para entenderlo un poco más acerca de tu Torah, y de alguna manera pues esto está directamente relacionado con aquello que nos mandas a hacer en Sukkot. Estar contentos, y la manera de estar contentos es estar conscientes de tus mandamientos, que son una bendición para nosotros, y pues para ello tenemos que conocerlos, tenemos que saber cuáles son. Entonces, Padre, yo te pido que nos guíes en esta ocasión para que podamos entender. Hoy toca estudiar el capítulo número 12 del libro de Levítico. Un capítulo un poco extraño, ciertamente un poco corto, pero un poco extraño para aquellos que siempre juzgan a la ligera y por encimita. Este capítulo ha sido muy usado para tratar de desprestigiar la Biblia como tal. Sí, hoy el humanismo impera sobre muchas cosas, más allá de las cosas espirituales, y es precisamente el humanismo el que evalúa con sus propios lentes las cuestiones bíblicas y emite juicios que desafortunadamente hoy las personas con una fe muy débil fácilmente compran y fácilmente los hacen suyos. Pero nosotros, Señor, nosotros estamos aquí porque queremos aislarnos de esas personas, porque queremos ser santificados a través de la enseñanza de tu palabra. Sé con nosotros durante todo este tiempo de estudio, mi Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, conocido como Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, vamos al capítulo 12 del libro de Levítico. Capítulo 12 del libro de Levítico, y hay una cosa que yo quería comentarte. Antes de entrar de lleno al tema del estudio del día de hoy, yo quería comentarte, nosotros somos un ministerio, ¿cómo le podríamos llamar? Quizás un ministerio virtual, que hacemos nuestra tarea y lo hacemos siempre a través de la plataforma de internet. Sin embargo, también tenemos como asignación por parte de Dios el salir y visitar casas de las familias que les interese recibir un estudio bíblico. No se trata de que ustedes reciban un estudio bíblico permanente, porque no lo puedo hacer. Dios nos ha indicado que nosotros tenemos que ir de casa en casa. Es decir, si tú aceptas una visita bíblica, una visita de comunidad será, que somos nosotros, y cuando digo nosotros, pues no voy a llevar a toda la congregación de las personas que han sido partícipes de este ministerio durante tantos años, sino que simplemente me presento yo junto con mi familia, ¿sí? Actualmente lo estoy haciendo, pero tú puedes ser una casa más, puedes ser un anfitrión más de Comunidad Será, y con ello te haces parte de Comunidad Será. Mi intención es que tarde o temprano seamos un grupo lo suficientemente grande para tener la oportunidad de celebrar nuestras fiestas en algún lugar que para la ocasión nosotros podamos disponer. Pero no pretendo, lo que no pretendo es construir una iglesia. Yo no quiero una iglesia, yo me rehúso a una iglesia. Yo quiero recuperar el planteamiento antiguo, aquel en el cual se basaron los apóstoles, aquel en el cual se basó Pablo. Pablo nunca se mantuvo quieto en un solo lugar, diciéndole a todos vengan a mí y aquí yo les voy a enseñar, nada de eso. Pablo andaba de sinagoga en sinagoga, que prácticamente en aquel entonces las sinagogas albergaban un grupo pequeño de personas. Entonces la idea es ir a tu casa y que tú invites a una familia que esté interesada y que yo pueda tener la oportunidad de compartir la palabra tal como la has escuchado en estos estudios. La idea es ir creciendo, haciendo una red en esta área geográfica, en lo que es la Ciudad de México y el área metropolitana. Si tú estás interesado en eso, lo único que tienes que hacer es mandar un correo a juan.torres@comunidadserá.in. Comunidad Será se escribe con Z, todo en minúsculas y sin espacios, .in de internacional.
Bien, ya que hice ese anuncio, ahora sí vamos a Levítico capítulo 12, versículo 1. Y dice de la siguiente forma: Y el Eterno siguió hablando a Moisés y dijo: Habla a los hijos de Israel y di: en caso de que una mujer conciba descendencia y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda 7 días. Como en los días de la impureza, cuando está menstruando, será inmunda. Bueno, como ya hemos venido estudiando durante todo el capítulo 11, se nos habló de cómo es que se obtiene inmundicia. Cuando nosotros leemos la palabra inmundicia, quizás en el español suena un poco fuerte, pero cada que leamos nosotros inmundicia, nosotros tenemos que interpretarlo como impureza espiritual. Así es que en el capítulo 11 nosotros hablamos de cómo se obtiene la impureza espiritual a través de los animales. Ahora toca el turno de estudiar cómo es que se obtiene impureza espiritual a través del nacimiento de un ser humano. Suena un poco extraño, al menos lo era para mí, que la Torá asocie un acto que es tan especial para la vida de toda mujer con algo que suena tan feo, tan impuro como lo es la inmundicia, pues era extraño para mí. Ahora no lo es, pero yo te lo voy a ir explicando en la medida que vamos avanzando. Una mujer que trae al mundo una nueva vida, si está en pleno uso de sus facultades mentales, habitualmente desborda alegría por haber sido partícipe del acto de dar vida. Una experiencia estimulante, fantástica, que marca la vida de toda mujer. Sin duda alguna, es el dar a luz. ¿Cómo entonces puede ser posible que Dios diga que la mujer adquiere impureza espiritual por esta experiencia que para las mujeres es tan sublime? Yo creo que no estamos entendiendo las cosas de la manera que Dios las pretende hacer ver. No es que Dios esté diciendo que dar a luz sea en sí un acto sucio, un acto impuro. De hecho, uno de los mandamientos de Dios es: sean fructíferos y multiplíquense. Definitivamente dar a luz no es un acto que Dios considere como sucio. Es precisamente todo lo contrario. Para Dios, lo más valioso de nosotros es nuestra esencia, nuestra alma. Cuando el proceso de gestación se completa dentro del útero de la madre, ella posee dentro de sí 2 almas. Cuando ella da a luz, queda con un vacío. Ahora, ¿de qué tamaño, desde el punto de vista espiritual, crees tú que sea ese vacío? Yo creo que es un vacío muy grande, al punto que genera cierta zozobra en la madre. ¿Has oído hablar de la depresión posparto? Eso es solo un reflejo del vacío que siente una madre cuando su hijo o hija han salido de su cuerpo. Es a eso a lo que Dios se refiere cuando dice que una madre que da a luz es inmunda. Pero notemos que la inmundicia es solo temporal. Este versículo nos explica que si la mujer da a luz a un varón, la inmundicia durará 7 días y lo relaciona con la menstruación. A estas alturas todavía no estudiamos a fondo la impureza que se deriva de la menstruación. Eso lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 15. Por ahora, basta con que entendamos que solo se está haciendo una comparación con una ley de la Torá que dice que la mujer se vuelve impura cuando está en su periodo menstrual. No quiere decir esto que necesariamente el periodo menstrual dure siempre 7 días. Versículo 3. Y al 8º día, a él se le circuncidará la carne de su prepucio. Si tú estás siendo persuadido por la palabra de Dios, si ya estás convencido de que los mandamientos de Dios son eternos, y si estás a punto de ser padre, creo que estás en una situación privilegiada. Estás con la posibilidad de cumplir este mandamiento. El hijo tiene que ser circuncidado al 8º día. Recordemos que esta fue la señal del pacto que Dios estableció con Abraham. Quizá debas entender que cuando Dios pide la circuncisión, lo que pretende es unir lo material con lo espiritual.
Habitualmente nosotros vivimos en un mundo material. Hasta que descubrimos nuestro origen, y el origen de este mundo es que llegamos al mundo espiritual. Nuestro objetivo debe ser encontrar la unión, es decir, el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Para un hombre esto puede resultar complicado. Por el contrario, para una mujer le resulta más fácil llevar a cabo esa conexión. Es precisamente por esto que la señal del pacto fue impuesta sobre los varones. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que sea la parte más material para un hombre? Estoy seguro que sabes a qué me refiero. Pues cuando Dios pide la circuncisión, Él está conectando algo tan espiritual como las promesas de Dios hechas a Abraham con el mundo más material del hombre. Así es que, si tú tienes un hijo, o estás a punto de tener un hijo, considera este mandamiento y créeme que va a ser un privilegio y tu hijo te lo va a agradecer eternamente. Versículo 4. Por otros 33 días ella se quedará en la sangre de purificación. No debe tocar ninguna cosa santa y no debe entrar en el lugar santo hasta que se cumplan los días de su purificación. La impureza espiritual termina después de transcurridos los 7 días mencionados en el versículo 2. Después de este periodo, la mujer inicia con un periodo de purificación que comienza con una inmersión en agua. En hebreo se le conoce como mikvé. Después pasa por un periodo de purificación de 33 días. Durante este tiempo, la mujer no podía entrar al tabernáculo ni participar de las ofrendas. Es como si su mikvé tuviera una duración de 40 días. Y quizá de aquí nace el concepto de la cuarentena que hoy habitualmente se aplica a las mujeres que recién acaban de dar a luz. Versículo 5. Ahora bien, si da a luz una niña, entonces tiene que ser inmunda 14 días, como durante su menstruación. Por 66 días más se quedará con la sangre de purificación. Notemos que cuando la mujer daba a luz a un varón, su impureza espiritual duraba una semana, pero si daba a luz a una mujer, entonces duraba 2 semanas. Esto es el doble. El mismo caso es para el periodo de purificación. También es el doble. En lugar de los 33 días que correspondían para el nacimiento de un hombre, para el caso de una mujer debían ser 66. Si sumamos 66 más 14, nos dan 80 días. Este es el periodo en el que la mujer que daba luz a una mujer debía abstenerse de participar de las ofrendas y de no entrar al santuario. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué se hace esta diferencia entre el nacimiento de un hombre y el de una mujer? Para los indoctos, quizá esto lo podrían ver, como ha sucedido, como una tendencia machista. Ahora que estamos en la época de la igualdad de género, estoy seguro que habría más de uno que protestaría contra Dios por esto. Pero nosotros que reconocemos la soberanía de nuestro Creador, nosotros entendemos que esto no puede ser así. No es posible que Dios sitúe en un lugar de inferioridad a la mujer. La mujer siempre ha tenido una conexión más cercana con Dios. Esto se debe a su asociación en el proceso de otorgar vida. Aunque el hombre también tiene participación, es la mujer la que cuida y nutre al feto dentro de su cuerpo. Si recordamos la definición hebrea de santidad como un ser apartado, consagrado para un objetivo específico, entonces la mujer posee mayor grado de santidad que el hombre. Si una mujer experimenta un vacío cuando da a luz a un hombre,
Imagina el vacío que se genera en ella cuando da a luz a un ser que a su vez lleva en sí misma la capacidad de gestar vida. Es este el motivo por el que el cuerpo de la mujer experimenta una gran pérdida cuando una mujer sale de su vientre. Por este motivo, ella se mantiene en un estado de tumá, es decir, de impureza espiritual, por un periodo más prolongado que cuando nace un varón. ¿Verdad que nada tiene que ver esto con lo que nosotros podríamos pensar? Versículo 6. Entonces, al cumplirse los días de su purificación por hijo o por hija, traerá un carnero joven en su primer año para una ofrenda quemada, y un pichón o una tórtola para una ofrenda por el pecado, a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Y él tiene que presentarlo delante del Eterno y hacer expiación por ella. Y ella tiene que ser limpia de la fuente de su sangre. Esta es la ley acerca de la que dé a luz niño o niña. Pero si no tiene lo suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar 2 tórtolas o 2 pichones, uno para ofrenda quemada y uno para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella, y ella tiene que ser limpia. Después de que la mujer había superado su etapa de impureza espiritual y su periodo de purificación, debía presentarse en el tabernáculo con ofrendas. De acuerdo con el versículo 6, debían considerarse 2 ofrendas, un cordero como ofrenda de ascensión, esto es, como holocausto, y un palomino que debía ser su ofrenda por el pecado. Ahora, entendemos que la ofrenda de ascensión debía ser ofrecida, quizá como agradecimiento al Eterno por haberla conducido durante todo su embarazo a buen término. Pero lo que pudiera no entenderse muy bien es la ofrenda por el pecado. ¿Acaso una mujer peca cuando da a luz? Se piensa que cuando una mujer experimenta el dolor de un parto, puede estar sujeta a dudas. Es posible que ante el dolor la mujer se arrepienta, aunque sea temporalmente, por el hecho de tener que pasar por un sufrimiento como ese, y que incluso consciente o inconscientemente, ella llegue a tomar decisiones equivocadas respecto a su planeación a futuro, respecto al hecho de tener más hijos. Muy probablemente, una mujer que pasa por una experiencia de ese tipo, temporalmente o inconscientemente, ella toma la decisión de no volver a tener otro hijo. En ese caso, sí que estaría faltando a un mandamiento de Dios, ya que pretende mantenerse al margen de la creación de nuevas vidas. No debemos pensar que estas decisiones son reales, son solo el resultado de un estrés ocasionado por el dolor extremo al que una mujer es sometida durante el tiempo del parto. Seguramente Dios, consciente de que esta no es la regla general, porque también es cierto que hay mujeres de fuertes convicciones que no experimentan dudas respecto a esto a pesar del dolor que están experimentando. Pero Dios no podía hacer distinción entre una mujer, dijéramoslo así, un tanto débil físicamente y contrastarla con una mujer de fuertes convicciones. Así es que por esto Dios decidió generalizar la ofrenda de pecado. Es decir, para no decir tú mujer, si pensaste esto o si fuiste tentada a decir esto o a tomar esta decisión, tú vas a ofrecer esta ofrenda por el pecado. Y no la iba a distinguir o no la iba a exhibir por encima de aquellas personas, aquellas mujeres de fuertes convicciones que dicen pues yo no me rajo y yo voy a seguir teniendo más hijos. ¿Sí? Por este motivo, Dios no quiso avergonzar a nadie. Y por este motivo, Él generalizó esta ofrenda. En todo caso,
Dios implementó la ofrenda por el pecado para no hacer distinción entre las mujeres que dan a luz y así evitar conflictos colaterales con la familia. Porque es cierto que si una mujer llegara a tomar una de estas decisiones, pues obviamente iba a tener probables problemas con su pareja, con su esposo o con el resto de su familia. Como sea, esto es una interpretación. Y esta ofrenda de pecado no deja de tener cierta dosis de misterio. Por otro lado, notemos que este versículo 8 dice que si la capacidad financiera de la mujer no le alcanza para ofrecer un cordero, entonces debía ofrecer 2 tórtolas o 2 palominos. Esto quiere decir que cuando una persona ofrecía un animal en base a su capacidad económica, ella podía obtener limpieza, es decir, pureza. Pero si la persona ofrece menos de lo que es capaz de dar, esta purificación no se lleva a cabo. Esto también debería hacernos pensar a este respecto. ¿Qué es lo que hacemos cuando las circunstancias nos colocan en una posición de dar muy poco? Lo más común, lo más general, es que como voy a dar poco, pues entonces mejor tomo la decisión de no dar nada. Pero esa es una mala decisión. Cuando nosotros damos en función de nuestra capacidad económica, aunque sea poco, para Dios es como si diéramos nuestra propia alma, lo cual es lo más valioso para nuestro Padre eterno. Y con esto, nosotros terminamos este capítulo 12, que como yo ya te había anticipado, es un capítulo realmente muy pequeño. No quise mezclarlo con el siguiente tema, porque el siguiente tema tiene que ver con algo que pudiéramos llamar en la actualidad lepra, aunque cuando lo estudiemos nos vamos a dar cuenta que realmente no se habla de lepra. Bueno, entonces yo te dejo y vamos a orar para cerrar este estudio. Y como siempre, no quiero despedirme sin antes invitarte, sigue disfrutando de tu semana de tabernáculos. Recuerda, es un mandamiento estar alegres durante esta semana. Bueno, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos enseñas, Padre, en este tiempo. Que nos has instruido durante este tiempo y que nos has enseñado que esa impureza espiritual que leemos nosotros en la Biblia como inmundicia está muy alejado de lo que a primera vista nosotros pudiéramos entender. Hoy entendemos, Señor, que la mujer tiene una posición espiritual mucho más relevante ante tus ojos que el hombre mismo. Así pues, Señor, nosotros valoramos a la mujer. Para nosotros no es necesaria ninguna moda de igualdad de género. Para nosotros eso no es necesario. Nosotros admiramos. Nosotros amamos a la mujer. Sabemos que es tu socia principal en el proceso de dar vida. Y ya tan solo con eso es digna de ser vista con admiración y respeto. Fue una mujer la que nos trajo a este mundo. Es una mujer la que vive con nosotros. Y muy probablemente muchos de nosotros tenemos como hijas a mujeres que temen a Dios y que están muy cerca de Dios. Benditas sean las mujeres, Señor. Gracias, Padre, por habernos enseñado todo esto. Y te lo agradecemos, como siempre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Mashiach, Yeshua. Amén.